Y si hay un hecho que me parece que terminó de redondear el 2015 en la provincia y que fueron los hechos políticos fuertes para la provincia, fue el reconocimiento que le ha hecho la Corte a un planteo que hizo la provincia de Santa Fe sobre la coparticipación, sobre aquel famoso 15% detraído. Y me parece que Walter Agosto algo tiene que ver con eso, no porque integre la Corte, sino porque en su momento no renovaron el vínculo entre provincia y nación, digamos, ¿no? Y ese es el germen de la presentación que hace otro gobierno después y que la Corte en otro gobierno resuelve, digo. Pero me parece que el origen de la historia de este 15%, que hoy me parece que a Santa Fe le permite afrontar un poquito mejor el año 2016, que es un año que no sabemos cómo va a terminar, pero fue eso, ¿no, Walter? Sí, efectivamente, Mario. La verdad que fue un fallo que, a mi juicio, demoró más de lo que debería haber demorado. Pero finalmente lo bueno es que se ha hecho justicia para un reclamo genuino de la provincia de Santa Fe, que también hicieron otras provincias, cada una con su modalidad. Pero sí, ha sido reconfortante eso, es un tema que viene de vieja data y como vos decís, en el año 2005 ya había finalizado esta cuestión de que el Estado Nacional podía detraer ese 15% que pertenecían a las provincias para financiar el sistema de seguridad social. Hasta ahí estuvo todo bien, era todo legal, todas las provincias habían consentido eso con el aval de sus propias legislaturas provinciales. El problema se generó de ahí en adelante, cuando eso ya no se renueva con el consentimiento de las provincias, se hace unilateralmente por parte del gobierno y bueno, la provincia de Santa Fe siempre estuvo, digamos, en contra de esa situación y lo hizo saber por distintas vías. Eso fue lo que con el tiempo fue gestando presentaciones administrativas y como bien decís, finalmente la presentación judicial que hizo no era nuestro gobierno ya, pero que sí nosotros también acompañamos. Ustedes estuvieron en ese acto en la Corte. Sí. Claro, por eso fue muy importante este fallo. Es cierto que si uno lo ve desde el punto de vista económico y de la coyuntura económica, pudo lucir un poco inoportuno, teniendo en cuenta la magnitud de los fondos que estaban involucrados y por ende el impacto que podía generar al sector público nacional y en particular a ANSES. Pero bueno, el reclamo era legítimo y por ende si esa era una detracción constitucional, en buena hora que finalmente haya salido el fallo. Lo que pasa es que me parece que la relación entre el Estado Nacional y las provincias alguna vez habrá que analizarlo en serio, sobre todo en materia de dinero, ¿no? O sea, más allá del 94 y esta exigencia prácticamente imposible de una ley de coparticipación, porque tienen que estar todas las provincias de acuerdo, todas las legislaturas, me parece que la relación entre el Estado central y las provincias algún día habrá que emprolijarla como mínimo, ¿no? Sin duda, la verdad que la relación financiera, que es el meollo de la cuestión, ¿no? La coordinación financiera entre la nación y las provincias ha sufrido un gran deterioro y la verdad es que más allá de cuál va a ser la modalidad, si va a ser una reforma integral como mandaba la Constitución, mandato que ha sido incumplido por años, o si se va a hacer parcialmente, en cualquier caso yo creo que eso es un tema que urge para este próximo año, porque esa relación nación-provincia está muy deteriorada, pero fundamentalmente desde el lado de las provincias ha sido en detrimento de las provincias, claro, ¿no? Ha habido un fuerte proceso de concentración, si uno mira de concentración de recursos en el Poder Nacional, y si uno mira las provincias tienen que lidiar con un proceso de descentralización de gasto que le ha puesto competencias, y esto es históricamente, esto empezó en el año 80, yo recuerdo, y se fue consagrando con el tiempo, que es, bueno, descentralizar funciones, en la mayoría de los casos, por urgencias fiscales del gobierno nacional, y eso ha sido un diseño bastante complicado, ha generado desfinanciamiento a las provincias,
y en muchos casos ha generado también problemas de equidad, porque convengamos que esas descentralizaciones de gasto, como en el caso de la salud y la educación, por suerte la provincia de Santa Fe es una provincia que ha podido absorber eso, pero otras provincias que tienen menores recursos, menor tecnología, también han sido, entre comillas, castigadas porque no han podido estar a la altura de las circunstancias. Entonces hay muchas cosas que resolver en esa relación y bueno, esperemos que en algún momento se pueda empezar. Fue fácil romperla porque uno prácticamente es contemporáneo, lo vivimos eso, ¿no? Que las escuelas, veíamos las escuelas nacionales, hospitales nacionales, claro, sin los recursos. Y lo vimos, digamos. Siempre esos procesos son traumáticos. Acá se generaron con un problema adicional que era que el financiamiento no era todo lo necesario para poder afrontar esa situación. Pero venimos de una discusión prácticamente de 1850. Bueno, sí. Digamos, la discusión argentina no la ha saldado. Es histórica, es un tema controversial, como bien decís, si uno analiza la historia. Y bueno, esperemos que en algún momento nosotros podamos llegar a lo que sería un federalismo más moderno, un federalismo de concertación, donde podamos tener institucionalizadas algunas instancias de diálogo entre la nación y las 24 jurisdicciones. Eso ha desaparecido hace mucho. Y bueno, creo que es el gran desafío. Si realmente pretendemos ser un país federal, en algún momento tenemos que pensar cuál va a ser ese arreglo institucional para los próximos 20 años, ¿no? Y cuando uno estudia, porque vos estás trabajando mucho en estos temas, ¿cuál es el país ejemplo, un buen federalismo y que funcione bien, que funciona bien? Sí, no sé si ejemplo, porque cada uno, las federaciones tienen características diferentes, pero bueno, un ejemplo muy nombrado es el caso de Canadá, donde funcionan justamente muchas de estas instancias de diálogo, de logro de consensos. Yo creo que nosotros tenemos que buscar la nuestra, basándonos en algunas experiencias exitosas, pero en Argentina tenemos una particularidad que no siempre están en las otras federaciones, que es que hay una gran brecha entre las provincias pobres y las más ricas. Entonces, si uno ve la capital, la ciudad autónoma de Buenos Aires tiene un producto bruto que es 9 veces el de la provincia de Formosa. Entonces, esa brecha tan amplia, que como te decía, en otros países no se ve, o al menos tan profundamente, genera también muchas dificultades para tratar de lograr ahí un esquema compensatorio, porque esa es la idea en definitiva, ¿no? Nosotros deberíamos apostar a un mecanismo de coordinación financiera que sea un instrumento importante para que algún día esas provincias que lucen de manera crítica a lo largo de los años, que siempre tienen crisis, que siempre tienen problemas, bueno, puedan encontrar su destino. Esa sería un poco la idea. Claro, porque esas provincias terminan haciendo expulsión de sus poblaciones a estos grandes centros urbanos donde se dan estas... Bueno, vos decías ciudad autónoma, pero digamos, es muy difícil no ver la ciudad autónoma y el conurbano. No, por supuesto. Pese a que hay otra composición política. Es el aglomerado metropolitano, claro, que bueno, alberga a la mitad de la población de nuestro país. Así que claramente esa situación de falta de oportunidades, de falta de crecimiento en otras provincias, no solo condenan a sus pobladores a un nivel de vida que en promedio está muy por debajo, claro, sino que a los que vienen a los centros urbanos a no vivir tampoco en las condiciones más adecuadas. Y eso se da también en el interior, ¿no? Digamos, sí, por supuesto, dentro de cada provincia. Santa Fe, Rosario, Córdoba, Río Cuarto. Es un fenómeno que se reproduce, claramente. Y esto, más allá de que hoy hay mayor comunicación, mayores formas de acceso a la comunicación, ¿no? Pero indudablemente tenemos un país bastante desparejo en cuanto a oportunidades, ¿no? Y me parece que estos faros encandilan más que otra cosa, porque por allí... Bueno, claro, justamente la idea un poco de estos mecanismos de coordinación que mencionábamos, o la ley de coparticipación u otras alternativas, siempre tratan de garantizar bienes públicos, salud, educación, seguridad, infraestructura, que sean relativamente parejos para que se entiendan para todos los habitantes, ¿no? Entonces, lo que se observa hoy en día que esa situación
no se da, hay brechas. La Argentina tiene, yo digo, el peor de los escenarios desde hace bastante tiempo, porque tenemos un Estado que representa el 50% del producto, si uno ve en todos sus niveles, o sea, un tamaño de Estado importante. Tenemos una presión tributaria récord, pero que incluye impuestos malos, de manera que además de estas cosas tenemos un problema de financiamiento. De modo que en este esquema vemos que los bienes públicos que presta el Estado muchas veces no alcanzan en la cantidad que son necesarios y a veces dudamos de su calidad. Entonces estamos ahí en una situación complicada. Tenemos que pensar que hay que bajar la presión tributaria por muchos motivos. Y por otro lado tenemos un Estado muy grande que tenemos que financiar. Y ese es el tema. Y ahora lo estamos viendo. Te doy el ejemplo reciente, que es el tema de la caída, de la reducción de las retenciones y de lo que va a ocurrir en buena hora, digamos ahora a partir de marzo, que es la corrección de impuestos a las ganancias, claro. Bueno, eso hace perder recursos en un Estado que está en déficit, pero bueno, es lo que corresponde. Hay que buscar cómo se financia esa transición. Ahora, es importante, es difícil esto.